Gracias. ¿Listos? Gracias. ¿Listos? Muy bien. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, en cualquier lugar en el que nos encontremos. Gracias por estarnos acompañando en este conversatorio del quehacer de los museos en tiempos de pandemia. Les damos la más cordial bienvenida a quienes han hecho posible este enlace: el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, el Centro INAH Chihuahua y, por supuesto, esto se lleva a cabo dentro del 25 aniversario del Museo de las Culturas del Norte. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, porque hay mucho que platicar, hay mucho que decir, hay mucho que compartir en estas situaciones que estamos viviendo y en estas nuevas normalidades a las cuales nos estamos adaptando. Esta mañana nos acompaña Liliana Fuentes, directora del Museo de la Revolución en la Frontera en Ciudad Juárez. Nos acompaña también Laura Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Nos acompaña también Jeff Romney. Él es director del Museo de Arqueología de El Paso, Texas, pero nos acaba de decir orgullosamente también hace unos minutos, él es de Chihuahua. Bienvenido, Jeff. Y por supuesto nos acompaña Mauricio Salgado Servín, director del Museo de las Culturas del Norte en Casas Grandes, Chihuahua. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Y empezamos, ¿les parece? ¿Les parece si empezamos? Los museos son más que simples espacios donde se preserva y promueve el patrimonio de la humanidad. Así lo señaló Ernesto Otón, subdirector general de la Cultura de la UNESCO, de Cultura de UNESCO. Y se dice también que son también espacios fundamentales de educación, de inspiración y de diálogo. Cuando llegamos a una ciudad de visitantes, creo yo que el conocer la plaza, la iglesia, el Palacio Municipal y el museo nos da como de un oleaje las raíces de esa comunidad en donde está el museo. Pero creo que ustedes serán los expertos y quienes nos ubiquen más acerca de la importancia de los museos en la comunidad. Como punto de partida, ¿qué les parece si nos platican qué representa tu museo dentro de la comunidad donde está instalado? Liliana, ¿serías tan amable de iniciar nuestro diálogo? Claro que sí, muchas gracias. Hola, me permito saludar a todos los colegas que estamos ahora en este conversatorio, agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Centro INAH Chihuahua y al esfuerzo que hace Mauricio Salgado por hacer estas actividades conmemorativas al 25 aniversario del Museo de las Culturas del Norte. Muchas felicidades, Mauricio, enhorabuena. Felicidades de antemano por crear este conversatorio y poder compartir y alimentarnos cada uno de las diferentes experiencias que hemos tenido con esta nueva normalidad que se nos presenta y estos últimos 12 meses que hemos vivido de operación o inoperatividad de nuestros museos. Pues bien, como bien comentabas, el Museo de la Revolución en la Frontera está inmerso en el primer cuadro de la ciudad de Ciudad Juárez. Es un edificio arquitectónico identitario de la ciudad. Es el segundo monumento histórico más importante de Ciudad Juárez, precedido por la Misión de Guadalupe. Y pues bueno, esto se convierte también en un elemento de identidad, en un edificio que genera la pertenencia también no nada más de los juarenses, sino de la comunidad que vive en Ciudad Juárez, ya que tenemos muchas personas que vienen aquí para como una ciudad de transición, unas logran
pasar a Estados Unidos, otras por diferentes circunstancias se quedan aquí residiendo en la ciudad. Y pues bueno, esto genera mucho movimiento de gente en cuanto a los habitantes de Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que logramos nosotros transmitir a través de la colección permanente de este museo? Precisamente identidad y pertenencia de los ciudadanos de Juárez por la ciudad en la que habitan, ¿no? Este museo ha sido testigo de varios acontecimientos históricos sumamente importantes, no nada más para la historia regional o binacional con el sur de Estados Unidos, específicamente Texas y Nuevo México, sino también para la historia nacional. En la colección permanente nosotros nos abocamos no en lo que pasa en la Revolución Mexicana a nivel país, sino la importancia que tiene esta frontera, específicamente Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo México, El Paso y pues bueno, estos 3 estados, ¿no? Que compartimos no nada más historias, sino compartimos una comunidad pues a través de su geografía. Eso es lo que representa el museo para la comunidad, un lugar donde se puede identificar, donde pueda conocer o reconocer su historia, donde pueda identificarse pues y valorar y sentirse de Ciudad Juárez. Eso es lo que nosotros buscamos a través del discurso del MUREF y pues bueno, nos consideramos una herramienta alterna pues de educativa en la ciudad porque pues bueno, manejamos muchos elementos que son importantes a nivel de educación primaria y de secundaria y preparatoria, pues, porque abarcamos desde la historia que compartimos binacionalmente hasta la geografía, la cultura, la migración, la importancia de la llegada del ferrocarril y el crecimiento económico que esto significó para el norte de México, específicamente para Chihuahua. Y pues bueno, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que nos visiten. Pronto estaremos abiertos al público y vivan, recorran y reconozcan su historia y con la intención de fomentar estos 2 sentimientos de arraigo y pertenencia por la ciudad. No podemos, esto me acuerdo mucho de José Luis Perea, Mercedes seguramente también lo recuerda con cariño, no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces es bien importante fomentar la historia, fomentar de dónde venimos para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Así es. Muchísimas gracias, Liliana. Un bellísimo edificio, el del Museo del MUREF en la frontera, en Ciudad Juárez, y muy grato el recorrerlo y estar ahí. Les recuerdo que la grabación de este conversatorio estará disponible en el canal de YouTube de Lina. Y bien, Mercedes, si nos quieres compartir. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Alina. Muy feliz de volverlos a ver a todos, a grandes amigos que recuerdo con todo cariño, a pesar de que no he regresado a Chihuahua, pero de verdad los recuerdo con muchísimo cariño, siempre los tengo presentes. Bueno, pues mire, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental pertenece ahora a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, pero es un museo que tiene una trayectoria muy importante dentro de la Ciudad de México, especialmente en la Ciudad de México. No estamos en como estamos en el corazón del, muchas gracias por la presentación, como estamos en el corazón del bosque de Chapultepec, como pueden ver ahí, no tenemos una comunidad cercana a la que podamos pues contener muchísima influencia, pero sí en el resto de la ciudad. El museo desde 1964 se ha consolidado como un espacio que ha sido inspirador de vocaciones, por supuesto de divulgación científica, sobre todo las vinculadas a las áreas de las ciencias naturales. La que sigue, por favor. Es característica su arquitectura también de estas bóvedas que ven que
Leónides Guadarrama, cuando hace su diseño, en realidad se consolida con ese diseño y se pasa a la historia porque el museo está declarado patrimonio arquitectónico del urbano por el diseño del edificio, que semeja una división celular. Cada una de las bóvedas en el interior, pues durante estos años tuvo, desde que se inauguró, un gran impacto en cuanto a la museografía. Fue un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional que fueron los que dieron la idea. Entonces fue muy vanguardista desde el principio, pero así duró durante casi 52 años, hasta que en el 2017 y 18 hicimos la renovación. La que sigue, por favor. Lo que veían ustedes hace un momento era el Diplodocus Carnegie, una pieza que nos llegó del antiguo Museo de Historia Natural que estaba en el Chopo. No toda la colección del museo pertenece al antiguo Museo de Historia Natural, que ese era nacional. La del Museo de Historia Natural actual fue pues creada y fue adquirida junto con el museo. Este es el área de diversidad biológica. Tenemos una colección de taxidermias de alrededor de 2.500 piezas, 2.500 ejemplares. Hicimos además con la renovación una incorporación de 40% más de colección biológica, pues para poder representar todo esto, para pues, la diversidad que tenemos, no solo en nuestro país, que es rico en toda esta cantidad de diferentes especies, por las razones que explicamos también en la sala, nuestra posición, nuestro lugar en el planeta, cómo estamos en ese sentido. Y adicionalmente tenemos, bueno, también colección de fósiles y demás, que se fue adquiriendo también a lo largo de los años. La que sigue, por favor. En esta parte hablamos de los dioramas, pero ahora en una versión muy moderna. Los dioramas anteriores, pues fueron muy impresionantes, como les mencionaba, pues porque era difícil que pudieras ver a lo mejor a un león o a una jirafa en vivo, ¿no? Pero ahora los dioramas están puestos en un contexto mucho más natural. De hecho, los dioramas que tenemos en el museo fueron producto de una expedición en donde se hicieron todo el tipo de improntas para poder hacer la recreación de los espacios. Ni se hizo colección científica, solo es recreación. Y bueno, ahora da una dimensión completamente distinta. Si tú llegas y puedes cerrar los ojos y te sentirás en la selva que estamos recorriendo en cuanto a las áreas naturales protegidas que se representan desde el norte hasta el sur. Entonces, estos espacios que fueron recientemente renovados, pues fue un gran aporte para la ciudad, porque pues aunque el museo hubiera estado durante muchos años como, no estancado, porque siempre tuvo exposiciones y siempre ha tenido contenidos interesantes, nuestro vínculo con la comunidad científica es muy profundo, entonces eso hace que haya un vínculo directo con nuestros visitantes, y lo que hizo fue que en los 52 años seguía yendo la gente, pero ahora con esta renovación pues están mucho más entusiasmados. Ha habido nuevas formas de poder hacer esta tan necesaria divulgación científica, creer en la ciencia y además inspirar vocaciones en los jóvenes y en los niños. Entonces, esta labor la seguimos llevando a cabo desde hace 57 años y pues ha funcionado bastante bien. Al día de hoy, el museo tiene una asistencia más o menos, la que sigue, por favor, de 380,000 visitantes. Estos son algunos imágenes de los dioramas. La que sigue. Y la idea siempre ha sido para el museo, con esta renovación, rescatar la esencia del museo, es decir, no perder esa chispa que tiene el museo. El museo hace una conexión muy profunda con sus visitantes a nivel emocional. Es muy frecuente que nos visiten los abuelitos y nos visiten los papás con sus hijos, y que los niños entonces encuentren este vínculo. Y hay muchos investigadores actualmente que justo por ir a ver sus salas, ahora se han dedicado a ser biólogos o se han dedicado a otras profesiones. Entonces, resulta para nosotros muy interesante esta cuestión. La que sigue. También depende de nosotros el cárcamo de Dolores, que está también en la segunda sección. Esta es la que sigue.
es obra de donde llega todo el sistema Lerma-Cutzamala, por donde se recibe el 30% del agua de la ciudad, y es una obra de Diego Rivera que está maravillosa. Para nosotros es como una sala externa, y hablamos obviamente de la evolución y del origen de la vida, y es una obra que, bueno, pues es valiosísima como patrimonio artístico y también forma parte del museo. La que sigue. Esto fue lo que pasó en el 2020, cuando estábamos justo empezando con actividades. Les decía yo que tenemos una gran oferta de actividades para público escolar, pero principalmente nuestro público es familiar, porque aquí resulta que las maestras y los docentes mandan a sus alumnos como en fin de semana, y entonces los alumnos llegan a hacer a lo mejor alguna tarea, pero se convierte en una visita familiar, y después hacemos que sea la experiencia de tal forma tan inolvidable que siga más adelante. La que sigue, por favor. Pues esta fue una de las últimas actividades que tuvimos. Tenemos también actividades de noches de museos. Entonces, bueno, el museo cubre dentro de la oferta de la Ciudad de México, como Museo de Historia Natural. No somos el único, porque hay algunos otros más pequeños, pero sí yo creo que el más significativo y el más importante, además de estar en el corazón, pues por supuesto, del bosque de Chapultepec, que es visitado por millones de personas todos los años, y eso pues nos permite también tener una exposición mucho mayor. Y con estos cambios que hemos estado teniendo, pues finalmente lo que nos permite es estar más cerca de la población y cobrar ahora un tema mucho más importante con lo que estamos viviendo en la pandemia, por hablar de la historia natural y por hablar de esta conexión entre la naturaleza y los seres humanos. Entonces, todo el sentido lo tenemos para la comunidad en donde estamos, y pues bueno, eso es lo que queremos seguir haciendo, estando presentes y servir de alguna manera, que nosotros seamos un vehículo de comunicación con los científicos, pero también de que se pueda entender que la ciencia está todos los días, todo el tiempo con nosotros, y cómo podemos hacerla para que tengamos realmente una mejor calidad de vida. Eso es lo que yo les podría decir con respecto a este museo, el cual para mí también es entrañable, porque quiero decirles que yo a los 5 años estaba justo en esa ciudad de México, en esta ciudad que vivía yo, y me acuerdo del oso, que no se los puse ahí, pero es un oso que está al principio, es un oso, una taxidermia de oso polar, que yo veía, igual porque no crecí mucho, la veía para arriba, pero hace un vínculo emocional porque recuerdo mucho mi vida familiar con mis hermanos cuando me divertía. Entonces, bueno, el resto de la presentación, en la otra pregunta les platico más un poco acerca de lo que hacíamos. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Mercedes. Y esta situación en estar en la Ciudad de México con una competencia, es decir, una oferta tan amplia que se tiene en la cuestión de los museos, pues también es una situación de innovación constante que tiene que llevarse a cabo. Les recordamos a todo nuestro auditorio, a quienes nos hacen el favor de seguir este enlace, que estará disponible posteriormente en el canal del INA, y que también ustedes pueden hacer preguntas y comentarios para nuestros ponentes, y que en el transcurso de la transmisión lo iremos también comentando con ellos. Bien, ahora a la pregunta con la que iniciamos, pedimos ahora que nos dé su punto de vista a Jeff Romney, que él es director del Museo de Arqueología en El Paso, Texas. Adelante, muy buenos días, tardes. Muy buenos días, buenas tardes, amigos. Muchas gracias por la invitación de participar con ustedes hoy en día a hablar acerca de estos temas que nos afectan a todos. Ya tengo 15 años trabajando aquí en la ciudad de El Paso. Antes trabajé en el Museo de Arte como el director de desarrollo y fomento, y ahora trabajo como el director del Museo de Arqueología. El Museo de Arqueología pertenece a la ciudad. La ciudad se encarga de 3 museos principales. Primeramente el Museo de Arte, luego el Museo de Historia, y nosotros aquí en el Museo de Arqueología. Nosotros aquí en el Museo de Arqueología enfocamos más bien en las culturas precolombianas, prehistóricas, de esta región del oeste de Texas y partes de Nuevo México, pero también incluimos
partes del noroeste de México, principalmente la cultura Casas Grandes, Paquimé, que amo mucho. Yo soy de Casas Grandes, Chihuahua. Pueden ver atrás de mí pinturas y fotografías de Casas Grandes que amo mucho. Nosotros aquí en este museo, en nuestra colección permanente, tenemos más o menos 500 piezas de ollas cerámicas de la cultura Casas Grandes, que representa una de las colecciones más grandes representante de esta cultura aquí en Estados Unidos. Muchos expertos han venido a estudiar bien esta colección y pues es una colección muy bonita y invito a todos a que vengan a ver la colección siempre y cuando abrimos de nuevo. Estamos cerrados todavía debido a esta pandemia, ya tenemos más de un año cerrados, pero espero que algún día pronto, no sabemos la fecha, pero espero que algún día pronto también podemos abrir nuestras puertas. En un año típico nos vienen a visitar más o menos 40,000 personas y vienen de todas partes del mundo. Y es un placer dar la bienvenida a todas las personas que llegan a visitarnos. Ya mencioné que hablamos y nos enfocamos en las culturas precolombianas aquí de esta región. También tenemos piezas en la colección representantes de la Mesoamérica, parte central de México y otras regiones. Pero no solo enfocamos en eso, sino también enfocamos en las culturas que todavía están con nosotros, más bien las culturas indígenas como los descendientes de los Manso, los Piró, la comunidad Tigua y también los Apaches que todavía viven aquí con nosotros. Y siempre trato de incluir a estas comunidades siempre y cuando interpretamos la prehistoria, porque en realidad ellos son los descendientes vivientes de estas culturas y pues es importante siempre incluir la voz de estas comunidades cuando platicamos y tratamos de aprender de estas culturas precolombianas. Aparte de eso, también ofrecemos clases, también tenemos muchos eventos durante el año. Uno de los eventos más grandes que tenemos se llama el Festival de Poppies. Disculpen, no sé cómo se llama poppy en español, pero es una flor natural que crece aquí durante los meses de enero hasta abril más o menos. Y pues vienen muchas personas a ver esta flor tan bonita que es de esta región. Lo malo es que este año no ha llovido y pues casi no crecieron ninguna planta con esta flor. Entonces, ojalá que el año que entra vuelvan. Aparte de eso, participamos con otros museos aquí en la ciudad y con los otros museos regionales. Prestamos objetos o recibimos prestados objetos de otros museos y siempre estamos tratando de presentar algo nuevo cada 6 meses, algo así para que sea algo fresco y que sigan viniendo las personas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jeff. Les recuerdo que esta transmisión estará disponible en el canal de YouTube del INAH. Y muchísimas gracias por los comentarios. Estamos abiertos también a las preguntas del público. Agradecemos también a nuestros compañeros Adria Lozano y Óscar Ceballos del INAH por la asistencia técnica que nos brindan para hacer posible esta transmisión. Y bien, cerrando este primer bloque de preguntas, pues damos ahora la bienvenida a Mauricio Salgado, el director del Museo de las Culturas del Norte en nuestro entrañable Casas Grandes. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Centro INAH Chihuahua, al Museo de las Culturas del Norte y a todo el equipo técnico de Centro INAH Chihuahua y de INAH TV. Y desde luego a nuestros invitados de lujo, Mercedes, muchas gracias de volver a verte, a Liliana Fuentes, mi compañera,
y allá en Romney, y gracias a ti, Sandra, que estás muy atenta a estos eventos en vinculación con el museo. Agradezco y le mando un saludo a Jorge Carrera, que ha apoyado mucho este tipo de eventos. En el primer aniversario, bueno, el primero del 25 aniversario de la fundación del Museo de las Culturas del Norte. Estamos cumpliendo ya 25 años, que se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. El Museo de las Culturas del Norte en estos primeros 25 años, pues, ¿qué hemos hecho? Primeramente les comento que es un museo de sitio, que Paquimé está ubicado en el noroeste del estado de Chihuahua, que vivimos las 4 estaciones de una manera muy presentes, una primavera, un otoño, un verano y un invierno muy bonitos, y que en este museo lo hemos convertido como un museo prácticamente educativo, donde el tema principal son las culturas del norte, la cultura Casas Grandes, la cultura Paquimé, que tenemos en exhibición más de 2,500 piezas arqueológicas administradas en 3 salas muy bonitas. En la primera sala nos habla de los primeros pobladores a Paquimé. En la segunda sala pues nos habla de los oficios, las actividades, el tiempo de florecimiento de Paquimé. Bueno, déjenme decirles que Paquimé fue fundado en el año 700 después de Cristo, y que tuvo su florecimiento en el año de 1200 al 1400 después de Cristo, para luego tener una caída en el año 2000, en el año 1450 después de Cristo aproximadamente, y que en la tercera sala nos habla de la caída de Paquimé precisamente, y nos habla de sus ritos, de sus dioses, de sus ceremonias, de sus chamanes, y nos presenta en todo el museo una gama de cerámica valiosísima, bien bonita, y estamos muy orgullosos de lo que representa hoy en día Paquimé, no únicamente para los que laboramos ahí, sino para toda la región del noroeste de Chihuahua, para todo Chihuahua y todo México, porque déjenme decirles que aparte Paquimé es el sitio arqueológico del más importante del norte del país y muy importante del sur y suroeste de los Estados Unidos, y representa para nosotros un orgullo maravilloso, porque estamos en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Qué representa? Sí, representa muchísimo orgullo, pero representa también mucha responsabilidad. ¿Y qué nos otorga a nosotros Paquimé y el Museo de las Culturas del Norte? Representa una honorabilidad, una identidad cultural que, bueno, aquí en la región muchas tiendas, muchos negocios, muchas empresas son Paquimé, ¿verdad? De ese tamaño está el orgullo, y cuando tú llegas al aeropuerto de Ciudad Juárez y de Chihuahua, se ven las pinturas de la zona arqueológica, y vemos en muchas oficinas que está la cerámica de Paquimé, hoy precisamente que la reproducen de una manera muy maravillosa los artesanos del ejido Juan Mato Ortiz del municipio de Casas Grandes, que tienen años dedicándose al arte, no únicamente de Paquimé, sino en la reproducción de la cultura Casas Grandes. Nuestro museo, bueno, se ha dedicado ya desde hace mucho tiempo. Yo tengo 21 años trabajando en el Museo de las Culturas del Norte. Anteriormente estuve en el área de los servicios educativos, y una de mis grandes jefas fue aquí Mercedes Jiménez del Arco, a quien le agradezco, aprendí mucho, Mercedes. Y el museo se fue convirtiendo en una temática con un eje educativo. Hacer un museo vivo, hacer un museo dinámico, hacer un museo interactivo. Y cuando hablamos de interactividad, no nos referimos únicamente a las nuevas tecnologías, que sí son muy importantes, luego vamos a hablar de ellas. Hablamos de una interacción
en el sentido de hacer y reproducir y elaborar material didáctico que nos permitan comunicar los contenidos. Y es una forma de comunicarnos con los diversos públicos. Uno de los públicos más importantes que tenemos hoy en día son los escolares, que es hasta el 70% del público que nos visita son escolares y profesores. Entonces nosotros sentimos que es una gran responsabilidad, que hay que ofertarles productos. ¿Cuáles son nuestros productos? Hacer visitas guiadas, pero no exactamente guiadas o conducidas, sino tienen que ser visitas autodidácticas, gestivas, y tienen que ser explorativas, imaginativas, y tienen que ser muy inteligentes las planeaciones que tenemos que trabajar con los profesores, porque ya los guías ya se terminaron. Estamos en otra época que tenemos que utilizar tesis más apropiadas para comunicarnos con los chamacos, por así decirlo, y con los no tan chamacos. Entonces, para nosotros trabajar el servicio educativo es muy importante, que tenemos una excelente compañera, Perla Bustillos, que elabora muy bonito esta área en vinculación con la comunidad. No todo nos lo inventamos nosotros en los museos, tenemos que explorar y trabajar con algunas instituciones. Siguiente, por favor, la siguiente filmina. Perdón, la siguiente diapositiva, por favor, si eres tan amable. Ahí está. Y comentarles de que para nosotros este museo, pues más allá de hacer conversatorios como el que estamos haciendo hoy en día en tiempos de pandemia, coloquios internacionales, exposiciones temporales, presentaciones de libros, talleres educativos, visitas guiadas, acoger a la base artística de la región, que nos enseña mucho. Que miren, hoy en día tenemos un Consejo Regional de Cultura que nos ha dado mucho resultado, hermanado con los 6 municipios, las universidades, y hemos compartido agendas culturales bien bonitas, y es como logramos hacer muchas cosas también en el museo, y es como le da vida y sabor a todo lo que hacemos. Y yo siempre he pensado de que los museos en su actividad educativa hacen museos de comunidad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Está con nosotros la subdirectora de investigación y posgrado, Sandra Juárez, que hemos hecho una vinculación bien interesante para elaboración de talleres educativos. Estamos trabajando ahorita actividades de 3D, de realidad virtual. Estamos trabajando algunos dispositivos de aplicaciones app, hologramas, y muchas cosas que estamos haciendo precisamente ahorita en tiempo de pandemia, ¿verdad? Ahí nos ven con los cubrebocas. Entonces decimos, bueno, para lo malo, pues tenemos que buscar formas, tenemos que buscar nuevas estrategias y tenemos que reinventarnos. Ya cambiamos el chip, definitivamente no podemos estar esperando a ver qué nos dan, sino tenemos que buscar nuevas formas de dar y hacer. Pero para esto es muy importante hacer equipo con la comunidad, y uno de ellos pues es con el tecnológico. Lo mismo estamos haciendo con la Universidad Tecnológica Paquimé. La siguiente, si eres tan amable, Oscar. La siguiente, por favor. Y estamos trabajando con la UPENECH. Con la UPENECH, ¿qué estamos haciendo? La siguiente, por favor. Con la UPENECH estamos nosotros haciendo talleres con los profesores para ver de qué manera vamos a elaborar cuadernillos educativos para los profesores como una forma didáctica, y también para los niños. Y ahora con esto de la pandemia, tuvimos que reinventarnos y decir, el cuadernillo no únicamente va a ser impreso, sino tiene que ser digital, y tenemos que subirlo a plataformas, y tenemos que subirlo a redes, y tenemos que hacer más cosas. Por ejemplo, lo que tuvimos que hacer ahora en el verano, en tiempos de pandemia, pues un concurso de piñatas de servicios educativos con Perla Bustillos. No fue nada fácil trabajar de manera virtual con los escolares, los profesores. Es
triple planeación. Pregúntenles a los padres de familia qué es lo que está pasando ahorita con las plataformas, y los profesores también se tuvieron que reinventar en las escuelas. ¿Por qué hablamos mucho nosotros de la educación y los profesores? Porque para hacer precisamente todo esto, lo que estamos haciendo con los del Consejo Regional de Cultura, con el área educativa, es precisamente volvernos a reinventar. Y si ya teníamos un formato de hacer cosas impresas, de vernos mensualmente, pues ahora lo tenemos que hacer por plataformas, por Teams, por Zoom y otro tipo de formatos que nos presentan las nuevas tecnologías. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos. Tenemos un personal aproximadamente de 23 personas, somos actualmente 3 administrativos, somos muy poquitos, pero la gran fortaleza pues que tiene el Centro Cultural Paquimé son ustedes, los que están ahorita en las redes, ustedes que están en el conversatorio, y son todas las personas del Consejo Regional de Cultura y toda la comunidad, entre ellos también los medios de comunicación. Gracias, Sandra. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya se nos adelantó un poquito Mauricio, ¿verdad? En la siguiente pregunta. Sí. Eso nos da material precisamente para ir redondeando y manejar nuestros tiempos, porque es mucho lo que podemos compartir con ustedes. Y definitivamente la pandemia, no lo sabemos, nos ha obligado a reajustarnos, a innovarnos, a aprender, entre muchas otras cosas. El sector educativo, el cual yo represento, trabajo en la Subdirección de Investigación, en el Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, pues como todas las universidades y como todos los niveles de educación, este reajuste que se ha hecho. Yo quisiera preguntarles ahora, bueno, y en los museos, ¿cómo le han hecho, verdad? Como dirían un comercial de hace muchos años, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen en tiempos de pandemia ahora los museos? ¿Cuáles han sido los principales retos que de alguna manera ya ha bosquejado Mauricio dentro de su intervención? ¿Cómo se han enfocado a solucionarnos? ¿Cómo esto de las TICs, tecnologías de información y comunicación, nos permite, sí, seguir en contacto, pero hasta qué punto no se debe de perder la esencia del museo? Y ustedes han hablado de sensibilización, de educación, de inspirar vocaciones, de orgullo, de responsabilidad. La pregunta es, ¿y cómo le hacen? Adelante, Liliana, si quieres empezar esta segunda ronda. Claro que sí, muchas gracias. Híjole, pues han sido tiempos difíciles. Considero que el reto principal que se nos presentó a nosotros fue no tener tiempo de planear. La situación que se nos presentó en marzo del año pasado fue de improviso. De un día a otro tuvimos que cerrar las puertas al público y detener nuestras actividades, detener nuestros proyectos planeados para 2020 y proponer estrategias y acciones de una manera urgente para poder permanecer vigentes en la vida de la comunidad de una manera no presencial. Quisiera comentar que el MUREF cuenta con una ventaja competitiva de la cual nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos. Contamos con una asociación civil, que es un organismo coadyuvante al INAH, que nos ayuda en la gestión de recursos para la realización de actividades tanto de animación sociocultural como de exposiciones temporales e itinerantes. Quisiera mencionar que los retos que se presentaron dado esta pandemia, la cual seguimos viviendo, no solamente fueron para el museo y nuestros colaboradores, para el Departamento de Servicios Educativos, el administrativo, el de museografía. Este reto también fue para esta asociación civil llamada Patronato Amigos del MUREF, dado que se tuvieron que reetiquetar los recursos de las actividades que ya teníamos previamente planeadas para ejecutar los recursos en actividades presenciales. Se vio también el reto de, bueno, ahora cómo justificar que estas actividades van a tener que ser virtuales y ofrecerles estas actividades a la comunidad que estaba encerrada en casa, ¿no? Que teníamos que pues ayudar a que el encierro les fuera más llevadero, a seguirles otorgando la cultura, la historia y la convivencia familiar a través de nuestras actividades, pero ahora de una manera virtual. Creo que lo llevamos bien.
tanto la reacción ante este cambio de los empleados del museo, de nuestros colaboradores y de la comunidad misma fue realmente sorprendente. La respuesta ante este cambio, tanto de todos nuestros compañeros del museo, del instituto y del Centro INA, reflejan el compromiso que tenemos sobre la divulgación de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural. Considero que los retos continúan y me enorgullece compartir que seguimos reinventándonos en las propuestas culturales y en nuestro quehacer diario dentro de este museo. Pues la solución fue llevar actividades virtuales, las mismas actividades que teníamos nosotros contempladas de manera presencial, pues ver la manera de sacarlos dentro de estas cuatro paredes donde las realizábamos y la verdad que el resultado fue muy favorable. Tuvimos visitantes a estas actividades virtuales que no hubiéramos tenido de manera presencial. Pudimos llegar más allá de nuestra frontera, incluso al sur de México, al centro de Estados Unidos, y pudimos analizar, pues, el público que teníamos en estas actividades presenciales. Y fue muy grato saber que no nada más era comunidad juarense o comunidad binacional que compartimos con el sur de Estados Unidos, sino participantes y visitantes a estas actividades del centro de México, incluso de Europa. Entonces, bueno, pues tenemos que aprovechar y sacar o ver las oportunidades que esto nos da dentro de la adversidad, pues, que era estar todos en casa y pues fue favorable. La verdad es que seguimos realizando actividades virtuales, seguimos tratándonos de posicionar en la memoria y en las actividades semanales de nuestros seguidores a través de nuestra página de Facebook, de nuestra página web. Y pues los retos, como ya bien dije, continúan y seguiremos adaptándonos y seguiremos reinventándonos para poder seguir haciendo nuestro quehacer diario, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Liliana. Sin más preámbulos, Mercedes, ¿cuál es tu experiencia? Claro que sí. Si me pueden poner la diapositiva 12, por favor, para que la podamos compartir. Pues miren, así como está diciendo Liliana, nos agarró a todos de sorpresa realmente porque no estábamos preparados. En el caso de nosotros, pues llevábamos sí teníamos redes sociales y sobre todo hacíamos como mucha difusión de eventos que iba a haber presenciales en el museo, pero en realidad no lo habíamos tomado tan en serio. Y entonces, pues lo que estuvo más pues grave de todo esto es que fue así como que van, como ocurre normalmente en este tipo de cosas. Y yo sí les puedo decir que yo me sorprendí gratísimamente porque, bueno, cuento con un equipo, al igual que ha sido en todos mis trabajos, y eso sí se los quiero reconocer porque para mí las experiencias que he tenido en cada uno de ellos, especial en Casas Grandes, fue maravillosa. Ahora que mencionaba Mauricio, tantas cosas que realmente del talento que tienen, del compromiso, de la comunidad, en fin, es maravilloso. Y contar con un equipo bueno es lo que a uno lo hace salir adelante realmente. Entonces, en el caso del museo, lo que hicimos fue, pues de inmediato reorganizarnos todos para poder hacer la presentación de nuevos contenidos, de decir, a partir de ahora que ya cerramos el museo, ¿qué vamos a hacer? Primero, dejar una parte de nosotros en guardia, porque finalmente nuestra colección, pues esa no se detiene, esa tiene que seguir todo el tiempo custodiada, cuidada para conservarla, para que no ocurriera ningún tema de deterioro por el patrimonio que ahí tenemos. Y por otro lado, tener toda la oportunidad de desarrollar contenidos. Quiero decirles que para eso fue realmente un gran reto. Aquí están viendo solamente una parte del equipo, son los coordinadores realmente, mi subdirector y algunos coordinadores, el administrador, que nos reunimos todos, la curadora de colecciones, en fin, los arquitectos, nos reunimos para poder ver cómo nos organizábamos desde casa. La que sigue, por favor. Y entonces, con todo nuestro equipo de asesores educativos, que es como nosotros le llamamos a nuestros guías, que hay entre biólogos ya, pero también pedagogos y tenemos por ahí algunas otras carreras,
pues se organizaron de volada y les quiero decir que con sus propias herramientas, bueno, ojalá de todos nosotros, ¿no? Nuestro teléfono, lo que teníamos en casa, empezaron a desarrollar todos estos contenidos que fueron de alguna manera enriqueciendo poco a poco. Por ejemplo, tenemos ahora trivias, estas trivias pues, con información general sobre diferentes aspectos de la vida animal. Tenemos una sección que se llama SOS Ambiental, que es bastante reciente, porque nosotros como ligados a la Secretaría del Medio Ambiente también llevamos algunos temas hacia nuestro terreno que lleva la Secretaría estas líneas importantes, como fue, por ejemplo, la prohibición de los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Entonces, nosotros hicimos este SOS ambiental relacionando el uso de unos plásticos con nuestros dioramas y además estamos entrevistando a personajes pues, bastante interesantes de la ciencia y de las especialistas en estos temas para que nos digan las consecuencias que ocurren en eso. Tenemos noches de museos cada miércoles, fines de mes. Hay un programa, este es un programa que lleva la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues se da entonces en este contexto, nosotros específicamente participamos con una noche virtual, porque tuvo que ser virtual a partir de ese momento. Después, Lengua de Señas Mexicana, tenemos también Dipi TV, que fue un gran descubrimiento. Dipi, ese dinosaurio que ven ahí, es la versión encarnada de nuestro gran Diplodocus Carnegie que vieron en la otra foto, y él se ha vuelto el rockstar del museo. Él ha sido nuestro anfitrión, ha sido el comunicador principal, entrevista, canta y hace miles de cosas, y la verdad que nos ha funcionado perfecto para darle este marco tan completo y llegar también a otro tipo de públicos. En este caso, nosotros no solo nos vamos a los niños, también nos vamos a jóvenes y incluso especialistas. Hicimos por primera vez un cuarto de escape, que yo creo que los han oído hablar, los cuartos de escape estos que estaban, donde te dan retos para poder salir físicamente de un cuarto, pero el nuestro es virtual. Entonces, pues ahí vamos haciendo una serie de retos y se puede practicar. La que sigue, por favor. Echamos mano de toda la cantidad de información, que imagínense que en 57 años ha de haber bastante, y el museo ha sido muy prolífico en exposiciones temporales. Entonces, lo que hemos hecho es hacer de todos los contenidos de las exposiciones de los cedularios, poner esta sección que se llama ¿Te acuerdas? Y entonces poder volver a rescatar toda esa información interesante que hubo en las exposiciones. Nuestra pieza del mes la convertimos en siempre tiene un vínculo, bueno, el objetivo es que conozcas la colección que no está expuesta en las salas del museo, pero ahora la relacionamos con los sonidos de los animales. Cada año vamos cambiando el objetivo de la colección, no es solo presentar la pieza por la pieza, sino tratar de verle otro contexto. Y entonces aquí nos estamos yendo a sonidos de los animales, entonces nos metimos en esto. ¿Qué ves? Es un tema que tiene que ver con las cosas que aparentemente vemos, pero que en realidad tienen un fondo mayor. En este caso, lo que se ve ahí de las pelotas, de las bolas de billar, estábamos hablando justo de los plásticos, que fue una solución en su momento para el marfil, que se estaba usando mucho y que estaban consumiéndolo y estaba agotándose y obviamente poniendo en peligro de extinción a los elefantes, pero al llegar el plástico, bueno, hacemos también la reflexión de qué está ocurriendo con el plástico ahora. Insecciones, el Museo de Historia Natural tiene una colección científica muy importante, es una colección nacional de insectos y es nuestra colección estrella, solamente está para investigación, pero se puede visitar en pequeños grupos y entonces lo que hacemos en esta sección es como mostrarles diferentes datos curiosos de los ejemplares que tenemos. ¿Sabías qué? Por supuesto que tiene que ver con los animales y algunos detalles curiosos que de repente no conocemos, y la colección en sí, porque tenemos muchas fotos 3D que podemos poner para que puedan ver nuestros ejemplares. Fíjense que nos pasa mucho que hay muchas personas que cuando ven los ejemplares dicen, no, pero es que están muertos y los pobres animales. Y efectivamente nosotros estamos de acuerdo en el cambio de postura que ha habido a lo largo de los años. Al principio así se estudiaban, así creció la ciencia y así era la única manera de poder estudiar la naturaleza. Hoy en día ya no necesitamos matar animales para poderlos estudiar y saberlos vivos. Y justamente lo que nosotros tratamos de poner muy en claro dentro del museo es que esas vidas que ya se dieron de esos animales, en homenaje a ellos es que debemos hacer toda la conciencia para poder cambiar nuestros hábitos y conservar la naturaleza, y que muchos de los animales que nosotros tenemos ahí en el museo representados
están todavía fuera, muchos de ellos en peligro de extinción, y que todavía tenemos cosas que hacer para salvarlos. La que sigue. También como parte de la SEDEMA, hicimos algún otro tipo de materiales que tienen que ver con visitas y recorridos virtuales. Ahí nos unimos dentro de la SEDEMA, nosotros pertenecemos a la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental y a la Dirección de Coordinación de Políticas de Cultura Ambiental, y entonces entre esas y otras direcciones de otras direcciones generales de la Secretaría, se formaron recorridos en distintas áreas naturales protegidas que pertenecen a la Secretaría, incluso el mismo bosque de Chapultepec, el bosque de Aragón, y nosotros entonces hicimos este recorrido virtual que pueden también visitar a través de la página de la SEDEMA, pues bueno, tiene obviamente, es como un tipo rally, puedes ver un video que te lleva por todo el museo a recorrerlo en compañía de una de nuestras asesoras que se llama Maffer, y también tienes esta especie de juego tipo rally para que puedas ir viendo pues algunos espacios del museo y aprender algunas cositas más. La que sigue, por favor. Dentro de las noches que les decía yo de noches de museos virtuales, pues entonces tuvimos que ser muy creativos, y esta parte que mencionaban ustedes de la colaboración para nosotros fue fundamental, colaboración con artistas, colaboración con científicos, invitarlos a que ellos también incursionaran en esta parte de hacer sus propios videos, de mandarnos su contenido, claro, con asesoría y todo, pero eso ha permitido entonces que cada noche de museos la vayamos haciendo cada vez más larguita. Empezamos con una muy cortita y ahora pues ya estamos muy adelantados haciendo cada vez noches de museos más largas. Las de nosotros solían durar casi 1 hora, pero en estas empezamos casi con 20 minutos y bueno, ir perfeccionando. Y la idea de todo esto, fíjense que el principal reto, primero, nos sentimos muy afortunados en el museo porque todo nuestro equipo está completo. El haber sido un museo o el estar dentro de una estructura gubernamental como museo público, de verdad que ha sido una enorme ventaja porque sabemos el enorme problema que tienen el resto de los museos privados, y ahí pues nos solidarizamos completamente con ellos, y eso nos ha permitido quitar a nosotros un poco de presión, porque definitivamente pues toda la parte de la estructura, que ahorita hablaba Mauricio que son 3 personas, nosotros también como estructura somos 3, pero hay una gran cantidad de otro tipo de apoyos que se nos dan a través de personal. En realidad somos como 65 y se nos ha respetado a todos nuestro trabajo, nuestro sueldo, y esto ha sido realmente una gran ventaja y estamos muy afortunados y muy agradecidos por eso. Pero adicionalmente a esto, pues vienen otro tipo de cosas y retos que hay que cumplir, ¿no? Entre ellos, justamente esta parte de usar la tecnología que está al alcance de cada uno, y por supuesto que pues cada uno tiene diferentes alternativas. Ninguno tenía como mucha idea de cómo usar los programas para edición de video y demás, y de verdad fue una parte tan importante. Yo mencionaba al principio no se vio la primera diapositiva, me parece, pero yo mencionaba que la resiliencia fue fundamental para nosotros. Entrar en este ámbito de, ¿ahora qué hacemos? En menos de una semana nos organizamos, empezamos a hacer materiales. Más adelante les voy a compartir cuántos más o menos se hicieron. Crecimos en las redes sociales y eso nos permitió estar en contacto con los visitantes definitivamente. Nos permitió también tener este vínculo con otros museos a través de encuentros, y bueno, ha sido realmente una gran oportunidad. Y quisiera guardar para la próxima pregunta que nos van a hacer, Sandra, el tema de qué estamos ahora entonces ya con toda la experiencia que tuvimos en el 2020, que les quiero decir que sí regresamos un periodo. Nosotros ahorita ya regresamos al museo a abrir solamente de viernes a domingo, pero tuvimos un periodo en el 2020 que abrimos de septiembre a diciembre, hasta que volvió a declararse el semáforo rojo y regresamos nuevamente a casa. Pero fue una experiencia también bastante importante en cuanto a todo lo que tuvimos que de nuevo adaptarnos para poder recibir público con toda la seguridad del público y de nosotros, porque para mí era fundamental conservar que mi equipo estuviera completamente seguro y que ellos sintieran el respaldo que había de todo bueno, mío, pero sobre todo de la Secretaría, para que pudieran cumplir con una función que también es muy necesaria. Los museos son fundamentales en este momento todavía más, por lo que
pueden brindar en cuanto a la cuestión emocional que estamos viviendo por la pandemia. Y bueno, en el Museo de Historia Natural aún más por el tema que se liga con la parte de la naturaleza. Entonces, yo me quedaría hasta este punto y más adelante les quiero compartir qué hemos hecho a partir de esta manera para utilizar las tecnologías de la información y vincularnos entonces ahora otra vez a las escuelas que sabemos que por lo pronto ahorita no pueden asistir. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, y esta emoción que contagia, ¿verdad? De todos los planes, de los proyectos, de las actividades que se están realizando. Jeff, si nos puedes compartir acerca de qué retos surgieron y cómo se están solucionando dentro del Museo de Arqueología del Paso. Sí, cómo no, gracias. La pandemia nos pegó en febrero del año pasado aquí en la ciudad del Paso. Y cuando llegó, pues llegó con una gran fuerza y nos pegó bastante duro. Aquí en esta región me imagino que también la Ciudad Juárez fue afectado y sigue siendo afectado. Pasamos por tiempos difíciles, francamente, aquí en esta región. Pasamos por tiempos en cuando dieron la orden que nos quedáramos en casa, completamente en casa, sin salirnos, sin congregarnos, sin salir de compras, etcétera. Por tanto, claro que sí nos afectó mucho aquí en la comunidad cultural, o museos y bibliotecas, zoológicos y otras partes. Tuvimos que cerrar nuestras puertas al público, pues porque hubo peligro, ¿no? Entonces, como todos, tuvimos que cerrarnos las puertas. Los retos que hemos encontrado aquí en este museo son muy similares, pienso, a los retos que se han encontrado en otras partes. Aparte del hecho de que simplemente tuvimos que cerrarnos las puertas, no pueden venir personas a visitarnos, también tuvimos que ver la cuestión de que como estaban cerrados los negocios también en esta región, no estaban viniendo los impuestos tampoco de las compras al gobierno, etcétera. Por tanto, eso nos afectó mucho la cuestión financiera, o sea, simplemente no tuvimos los fondos como antes. Eso fue pues algo que es natural, parte de la pandemia. Por tanto, eso afectó mucho el empleo aquí en esta región, no solo aquí con el gobierno, sino también en los sectores privados particulares. Perdimos francamente personas, simplemente no tuvimos los fondos. Es algo desafortunadamente que tuvimos que hacer. Esperamos algún día que se mejore la situación y podemos volvernos otra vez a algo normal, mejor dicho. Seguimos adelante con la fe de que sí, algún día se presentará esa oportunidad. También, debido a que tuvimos que cerrarnos las puertas, enfocamos más en las redes sociales, Facebook, los websites que tenemos. Algunos de los museos también se dedicaron a Instagram. Antes tuvimos un discurso aquí, una lectura, una presentación cada mes aquí en el Museo de Arqueología, que nos vinieron de visita muchos expertos en los tópicos arqueológicos, no solo de Estados Unidos, pero también vinieron personas de México también. Bueno, pues como no se puede congregar la gente aquí, pues eso tuvo un fin. Estamos investigando cómo podemos presentar de nuevo estas lecturas por medio de Teams, como lo estamos haciendo hoy en día, o por Zoom, otros medios. También hemos presentado clases, talleres, hemos creado videos especiales. Por ejemplo, en noviembre del año pasado hicimos un video especial hablando de la importancia del Día de los Muertos, porque aquí también se celebra el Día de los Muertos, como tenemos una comunidad muy grande, bastante grande, hispano, de México y otras partes. Y fue muy bien recibido este video, que se enfocó a hablar de las tradiciones Día de los Muertos.
También hemos participado con artistas aquí en la comunidad. Por ejemplo, el señor Alvidres, quien es miembro de la comunidad Tigua, es un alfarero famoso aquí de la región que ha dado clases aquí para enseñar a las personas cómo hacer ollas y crear cosas de arte usando estos métodos y estilos. Pero por supuesto, eso tiene que ser presentado simplemente por medio de las redes sociales. Seguimos aprendiendo. Cada semana aprendemos algo diferente, algo más. Pienso que es igual con todos ustedes. Tampoco pensamos en el principio que se iba, ¿cómo puedo explicar? Nadie pensó que se iba a empeorar las cosas tanto que tuvimos que cerrarnos todas las puertas, pero así fue la cosa. Entonces vamos aprendiendo cada día algo más. Entonces, también quiero anunciar que apenas ayer la ciudad anunció que el Museo de Arte y el Museo de Historia aquí en El Paso abrirán de nuevo sus puertas el día 8 de abril y estarán abiertos solamente los miércoles, jueves y sábados por lo pronto. Y eso solamente son el Museo de Arte e Historia. Este Museo de Arqueología todavía no se abrirá y no sabemos la fecha. Entonces, quiero tomar esta oportunidad de hacer ese anuncio público. Es lo que tengo para compartir en cuestión a esta pregunta. Muchas gracias, Chef. Y si algo nos queda a todos es la palabra aprender, ¿verdad? Como una actividad que se ha renovado constantemente a partir de esta situación. Mauricio, si quieres redondear la respuesta a esta pregunta sobre los retos y cómo solucionarlos dentro de tu ámbito en el Museo de las Culturas del Norte. Claro que sí. Bueno, los retos que tenemos nosotros definitivamente son muy notables. Tenemos poco personal administrativo, tenemos personal de custodia y también, bueno, pues todo el mundo quiere visitar Paquimé. Actualmente tenemos Paquimé abierto y tenemos el Museo de las Culturas del Norte otorgando únicamente los servicios. Y como te comentaba, uno de los retos ahorita más importantes es trabajar las nuevas tecnologías para comunicarnos mejor con nuestros públicos. Para nosotros lo vemos ahorita esencial. Esta pandemia no ha cedido, no conocemos su comportamiento, pero mientras tanto nosotros ahorita uno de los retos más importantes es trabajar de manera virtual, reorganizarnos con la infraestructura administrativa. Las finanzas pues son muy a cuentagotas, tenemos que hacer de tripas corazones con lo que tenemos. Lo que sí tenemos ahorita, que aprovecho el espacio, es que se está conformando una sociedad muy importante para la preservación de la parte cultural y natural de la región Paquimé. Es un patronato que precisamente el día de hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer haciendo una transmisión real de la toma de protesta. Y esto nos da mucho gusto. Sí, esto desde el año pasado lo habíamos visto como un reto y ahora, bueno, pues gracias al esfuerzo de Centro INA Chihuahua que encabeza el doctor Jorge Carrera Robles, Alberto Ray, quien se le va a tomar protesta el día de hoy a las 5 de la tarde. Alberto Ray es un señor de Galeana que es muy inquieto y lo va a acoger este proyecto a la comunidad. Esto pues para trabajar algunos asuntos de infraestructura del museo, que es uno de los retos importantes que tenemos y que lo estamos logrando. Los retos pues es seguir trabajando la vinculación con las nuevas tecnologías a través de las instituciones y también, bueno, lo que estamos trabajando con los retos es reorganizar las finanzas, que lo poquito que tenemos, hacia dónde tenemos que dirigirlas. Ese es todo un reto porque pues ahora los lineamientos de austeridad,
Si antes no teníamos poco, pues ahora no tenemos nada, únicamente para gasto corriente, pero no hay que ponernos a llorar o a preocuparnos, hay que ponernos a pensar que no estamos solos, que tenemos una comunidad y que la responsabilidad es de todos, no es únicamente de los administrativos. Paquimé y el Museo de las Culturas del Norte no pertenecen a un administrador, pertenece a toda la comunidad y por eso nos sentimos muy contentos el día de hoy que vamos a tomar esa protesta a las 5 de la tarde, que de ahí, bueno, pues es un reto cumplido. Gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Mauricio. Y si nos permiten, para redondear este conversatorio de los museos en tiempos de pandemia, vamos a hacer la última pregunta y ustedes lo han expresado muy bien a lo largo de esta charla en el sentido de que esta pandemia pues tiene dos caras, ¿verdad? La moneda tiene dos caras. Por un lado, la situación de recalcar la importancia de la planeación, la situación del trabajo en equipo, la situación de traspasar fronteras a través de las redes sociales, esta situación que se da de vinculación con los diferentes sectores en este momento, pero también los retos a los que se enfrentan ustedes, la protección de sus colecciones, la cuestión del mantenimiento de sus instalaciones, por supuesto la cuestión financiera y la garantía de seguridad y salud de todo el equipo del cual ustedes son directamente responsables. Pero bueno, en esta situación de balanza de las dos caras de la moneda y como pregunta final de este conversatorio, señores, señoras, ¿cuál es el antes y el después de los museos en este momento de la pandemia? Adelante, Liliana, por favor. Gracias. Pues mira, sabes que a mí me gustaría retomar el tema de las tecnologías de la información. Eso tiene que ver obviamente con la pregunta que realizas de del antes y el después de la pandemia o el antes y lo que nos imaginamos que va a ser después de la pandemia. Sabes que yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Pero como bien plantea la pregunta que hiciste en el bloque anterior, el reto que esto nos presenta es que no se convierta esta virtualidad en la esencia del museo. Y cuando estemos en posibilidad de regresar de una manera presencial, pues buscar las estrategias adecuadas para volver a para atraer nuevamente los visitantes al museo. Pero mientras esto se puede realizar, algo que debemos agradecer dentro de todos los sentimientos que nos ha generado esta situación de pandemia y de encierro, es que contamos con las tecnologías de información adecuadas para poder sobrevivir y para poder estar vigentes en la comunidad en la única manera que podemos ahora, y es a través de esta virtualidad. El poder llegar a las casas, a las familias, a través de nuestras redes sociales, nos ha abierto un panorama que no teníamos contemplado antes y que debemos de conservar para llegar a públicos con los que no podíamos contar presencialmente, pero definitivamente el vernos, el conversar, el convivir, el interactuar, nos enriquece mucho más en cuanto a conocimientos y experiencias y crecimiento personal. Así que esperemos que en los tiempos que regresemos, el tiempo de regresar a nuestros museos sea pronto. Los museos son definitivamente para vivirse, para despertar todos los sentidos, desde la vista, el oído, el tacto y en el caso del MUREF hasta el olfato. Es un edificio que tiene ya más de 130 años y hasta el olor del edificio mismo y de la colección es parte de la experiencia. La arquitectura, los espacios, el discurso y la museografía no se aprecia igual a través de un dispositivo o de una computadora. Y para eso estamos trabajando para ofrecer a nuestros visitantes seguridad, higiene y todas las precauciones necesarias para que cuando regresen se sientan seguros, se sientan a salvo de este virus o de esta pandemia que estamos viviendo, y creo que en un corto tiempo no vamos a estar exentos o inmunes pues de estar como estábamos antes de marzo del año pasado.
Te comento que, en mi opinión, la virtualidad será un elemento más para difundir el museo y nuestras actividades. Sin embargo, yo no considero que vaya a sustituir el interés y las ganas de la comunidad en visitar y vivir nuestros espacios. ¿Cuál es el antes, lo presencial? ¿Cuál es el ahora, la virtualidad? ¿Qué es lo que esperemos que siga después de esta pandemia? La mezcla de ambos. Sin embargo, aprovechar, como comentaba, la virtualidad, pero no dejar de vivir la experiencia, no dejar de vivir los espacios, de crear esta interacción con las personas, con el público, de conocernos. Entonces, pues esa es la diferencia que nosotros vemos en esta transición, pues, hacia la nueva normalidad. Esperemos que el interés de la comunidad en volver a vivir nuestros espacios regrese, el que nos sintamos seguros a través de la vacunación, de respetar las medidas que nos indica el gobierno y nosotros mismos, pues, ¿no? De utilizar nuestro sentido común para poder volver a salir, volver a convivir y volver a vivir nuestros espacios. Muchísimas gracias, Liliana Fuentes, directora del Museo de la Revolución en la Frontera, aquí en Ciudad Juárez. Tu intervención, Mercedes Jiménez. Claro que sí. De la Historia Natural y Cultura Ambiental. ¿Cuál es el antes y el después? Muchas gracias. Si nos podemos ir a la 17, por favor, a la diapositiva 17, para platicarles, bueno, pues, principio, poder pensar cómo vincularnos ahora a la comunidad escolar. Empezamos a hacer sesiones virtuales, un poco para conectarnos, pero otro poco para empezar a tener ingresos, porque evidentemente lo que comentaba yo en mi intervención pasada, pues si bien estamos todos completos y ahí estamos sobreviviendo y la Secretaría está comprometida en podernos brindar pues recursos necesarios para sobrevivir y mantener nuestro patrimonio bien, necesitamos generar nuevamente recursos. Y entonces ahora con el tema del regreso, es muy poquito realmente lo que ahorita nos permite la pandemia hasta que, bueno, ya veamos otra perspectiva cuando estemos ya todos vacunados o por lo menos se haya un poco dominado. Entonces, lo que estamos haciendo son sesiones virtuales. Estas sesiones virtuales estamos llevándolas a cabo dentro de los horarios del mismo museo. Eso también implica un reto porque hay que dividir el equipo. Una parte se va a atender físicamente el espacio y otra parte se queda haciendo toda la labor del vínculo a través de la cuestión virtual. Entonces, estas sesiones se están dando a partir de pues, las semanas pasadas. Ya empezamos, hemos tenido muy buena respuesta, tenemos títulos definidos ya. La ventaja de todo esto, y era lo que hablaba ahorita un poco Liliana, y hemos hablado todos acerca de las TIC, es que nos permite estar comunicados. Entonces, ya no importa si ustedes están en Chihuahua, nosotros estamos en México, hay algunos que están en Europa, otros están en Sudamérica. Lo importante es que todos tenemos la posibilidad de poder tener estos intercambios de experiencias que quizás antes sí estábamos limitados, ¿no? Sobre todo nosotros, por ejemplo, como especialistas de museos, y yo creo que ustedes lo viven también, el tema de los congresos, ¿no? Que de repente decías, bueno, pues es que no puedo ir porque no tengo el recurso, o pues ya no te lo pueden dar, o tú no te lo puedes dar. Y entonces esta parte de la virtualidad nos ha permitido estar en contacto con cualquier punto del mundo. La que sigue, por favor. Evidentemente, el compromiso que hay a nivel de la virtualidad, pues son lo que tenemos reflejado en redes sociales. En el caso del museo ha habido un seguimiento y un crecimiento, que ha ido siendo sostenido. En algunas redes, como ustedes pueden ver, hay un crecimiento bastante importante, como fue Instagram, por ejemplo, y que este es un comportamiento, además, que yo he visto a lo largo de la análisis de otros espacios, que por supuesto tienen mucho más seguidores y mucho más experiencia que nosotros, pero que se da de alguna manera en cuanto a las redes sociales. Ahorita estamos ya por incursionar en muy poquito tiempo a TikTok, que también ha sido una red que ahora está muy, muy popular, pero lo que queremos hacer y lo que quiere hacer TikTok también es empezar a dar contenidos. Entonces ahí se nos abre otra gran oportunidad para llegar a un público mucho más juvenil,
que ahorita está manejando este tipo de redes. Y finalmente no dejarlas, mantenerlas con este contenido, porque hemos visto que ha sido un contenido útil y buscado por nuestros ahora seguidores y en un momento dado visitantes. La que sigue, por favor. La realidad que vamos a tener es esta, ¿no? De tener un ritmo sostenido del 2016 al 2019 de 380,000 visitantes, casi 300,000, luego volvimos a subir a 379, casi 380 en promedio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bajamos en el 2020 a 102,000 porque nos salvaron los 3 meses de marzo que estuvimos abiertos al máximo, y luego hubo un piquitito chiquitito de acá, si pueden ver, en septiembre a diciembre, pero que fue mínimo, y que es en realidad lo que estamos ahorita para este año 2021 esperando que entre al museo. La gente todavía no tiene toda la confianza de ir, ¿no? Aunque sabe todas las medidas de seguridad, pero todavía como que está muy reservada en ese sentido. Lo entendemos perfecto, nosotros estamos igual, y entonces lo que estamos haciendo es tratarnos de ir a conseguir otro tipo de recursos, de ser muy versátiles para que podamos seguir haciendo los ingresos y de alguna manera podamos apoyar a nuestras instituciones, en este caso pues a la Secretaría, a que podamos seguir vivos y podamos seguir haciendo esta función tan importante que cumple el museo como divulgador de la ciencia, pero además inspirador de lo que yo les decía, de vocaciones, y además del simple hecho que la gente se vuelva, que tenga pensamiento crítico, que ahora con lo que nos está pasando realmente reflexionemos sobre lo que podemos cambiar y lo que está en nuestras manos cambiar de inmediato para que no podamos volver a pasar por una pandemia tan severamente como lo estemos ahora. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Esta es, les decía yo, la forma en la que estamos ahorita abiertos al público, con experiencia que tuvimos a partir del año pasado. Nos ayudó mucho esta experiencia porque, bueno, obviamente hicimos una reducción de los días, que concentramos más bien la cantidad mayor de público en esos días. Hicimos un reacondicionamiento del museo para poder, la que sigue, un recondicionamiento del museo para poder recibir a nuestros visitantes. Entonces ahora, pues tenemos, obviamente ya teníamos entrada y salida, pero ahora las tenemos un poco más ubicadas. Por supuesto, seguimos sin usar nuestros interactivos. El museo tiene una combinación importante entre la parte de sí interactivos y tecnología, pero nos basamos también mucho en nuestra colección, y ese balance nos ha permitido estar vigentes, porque también eso es otra cosa que ha pasado. Nosotros pertenecemos a la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología, y gran parte de los museos que son interactivos al 100% o un porcentaje muy alto, ahorita están con problemas tremendos porque prácticamente no pueden echar a accionar nada. Necesitan recursos para poder hacer otro tipo de herramientas que mencionaba el Mau, de realidad virtual y de algunas otras cosas de realidad aumentada y sonidos y sensores, y que todo eso cuesta mucho además poderlo poner dentro del museo. Afortunadamente nosotros tenemos este balance y no nos vimos tan comprometidos en ese sentido. Y bueno, lo otro que sí está un poco, que ha sido, pues sobre todo en cuanto a recursos, es poder adaptar, poner estaciones de gel, como pueden ver ustedes ahí, poner protecciones de acrílico para nuestros propios visitantes. Aquí en la ciudad tenemos un QR que hay que registrar para poder darte un seguimiento y saber si hay algún contagio. Obviamente el uso de cubrebocas, gel, sanitizante cada determinado tiempo, las recomendaciones necesarias, un solo circuito, en fin, son un montón de cosas que tuvimos que hacer como protocolo para que pudiéramos abrir en el museo, pero creo que ha funcionado bastante bien, porque quiero decirles que en estos meses, que esos 3 que hubo en 2020 y lo que llevamos ahorita del mes de marzo, afortunadamente no hemos tenido ni un solo contagio. Yo soy muy enfática en esto y de verdad hago como mucha conciencia dentro del equipo que no podemos bajar ni un momentito la guardia, porque finalmente si no se nos trastoca todo, incluso lo que podemos hacer virtualmente y presencialmente. Entonces, pues creo que esa es nuestra realidad. Como bien decía Liliana, la virtualidad llegó para quedarse.
no se va a ir, es una gran herramienta, creo yo, para podernos comunicar con otros espacios y tener este vínculo como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que quizá no se hubiera dado este conservatorio si no hubiéramos tenido esta situación. Entonces yo creo que ver esta parte positiva y la parte de esperanza que nos deja la pandemia es muy importante. Claro, tenemos muchas cosas de duelo, muchas cosas por las que pensar, pero creo que estamos en un momento muy importante para que nosotros también como museos tomemos una posición mucho más relevante dentro de la comunidad, defendamos nuestros aspectos y la importancia de la cultura y de nuestros espacios, porque son vitales para la población y somos realmente una gran alternativa que puede llegar a ser el balance en estas situaciones de crisis por las que atravesamos. Así que pues creo que esa va a ser nuestra idea y a ser muy creativos para seguir operando y seguir manteniéndonos en pie, porque pues nos necesita todo nuestro México y todos nuestros jóvenes y niños que ahí vienen empujando y que les debemos nosotros los adultos un futuro mucho mejor en nuestro país. Así que bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y Jeff Romney, director del Museo de Arqueología del Paso, Texas, quisiéramos que nos dieras tu comentario, pero también quisiéramos aprovechar una pregunta dentro del chat que hacen nuestros espectadores para que tú nos des tu punto de vista. Indudablemente que esta virtualidad y este manejo de tecnologías de información pues nos han permitido ese acceso a públicos que antes no esperábamos y esa innovación de interacción, de divulgación y de vinculación con nuestro entorno. Jeff, ¿has considerado dentro del museo, y la pregunta es para todos, pero ahorita Jeff nos hará el favor de contestarla porque es a él a quien le tocaba el turno de intervención, el ingeniero Isaac Molina del Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes nos pregunta, ¿han considerado obtener ingresos a través de las redes sociales como Facebook, YouTube? Y de ser así, ¿qué beneficios ofrecerían a su audiencia en la modalidad virtual y en la modalidad presencial? Creo que ante esta situación que están viviendo es una pregunta que puede detonar hasta planes de trabajo, diría yo, ¿verdad? Jeff, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Cómo ingresos? No escuché bien, disculpe. ¿Han considerado obtener ingresos a través de las redes sociales como Facebook y YouTube? Y de ser así, ¿qué beneficios ofrecerían a la audiencia en la modalidad virtual y en la presencial? Bueno, muy buena pregunta. Esto va mano en mano con la otra pregunta acerca de la cuestión de lo antes, lo presente y lo futuro de los museos, ¿verdad? Todos estamos teniendo que aprender cómo hacer más con menos recursos, menos fondos, especialmente por lo pronto tenemos menos fondos, menos trabajadores, etcétera. Entonces, sí, es cierto, hemos tenido que invertir más tiempo, más fondos en usar las redes sociales como medios de comunicación efectivos con nuestro público. Francamente, son los únicos medios por lo pronto en los cuales podemos hacer esto, presentar cosas al público. Nosotros hemos y vamos a seguir haciendo clases, ofreciendo otras oportunidades por medio de las redes sociales, incluso Facebook, Instagram, YouTube. La ciudad del Paso tiene un canal de YouTube que está disponible a ayudarnos. Para ser muy sincero, antes de la pandemia, aunque nosotros sí usábamos el Facebook y también usábamos el website, como todos, no enfocamos tanto en las redes sociales. Antes enfocamos más nuestros recursos en dar la bienvenida en persona a las personas que vinieron hacia el museo. Eso ha cambiado completamente, como ha sido mencionado por los otros directores. Ahora el enfoque es más que nada en los medios, en las formas de comunicar por medio del Internet y otros medios. Entonces,
de nuestra parte, aquí en el Museo de Arqueología, vamos a dar presentaciones de lecturas, vamos a dar clases, talleres, haremos videos, y no sé, todavía estamos explorando lo que se puede hacer y lo que se va a hacer. Seré muy sincero con ustedes, todavía estamos aprendiendo mucho todavía, pero es lo que puedo compartir. Simplemente quiero repetir algo que dijo o que mencionó la directora Fuentes. Para mí personalmente, la experiencia del museo, más que nada, es tener la experiencia de entrar a un museo físicamente, a ver, a tocar, a escuchar, oler, para tener esa experiencia total. Es muy importante, por lo menos en mi opinión. Entonces yo espero que ojalá algún día podemos regresar a algo normal, más normal. También tenemos que tomar en cuenta que aunque ya tenemos las vacunas, gracias a Dios, que nos están ayudando mucho a todo el mundo a regresar a algo más o menos normal, aún con las vacunas no es una protección perfecta. O sea, siempre habrá un riesgo, aunque es mínimo, pero siempre va a existir un riesgo. Entonces, por tanto, yo sé que todos nosotros, los directores y los líderes de gobierno, etcétera, estamos tomando eso en cuenta. ¿Cómo es que vamos a poder seguir adelante como museos, como zoológicos, bibliotecas, etcétera? Tomando en cuenta de que siempre existirá un riesgo, ¿sí? Entonces, yo pienso que todos todavía estamos en esa fase de examinar y de programar y de planear cómo se va a hacer en el futuro. No tengo las respuestas todavía, pero ahí vamos, poco a poco. Y también una cosa más, si puedo, quiero repetir también lo que dijo el director Salgado. Nosotros necesitamos la ayuda de la comunidad ahora más que nunca. O sea, necesitamos fondos, necesitamos la participación de la comunidad, necesitamos que lleguen como voluntarios a ayudarnos a limpiar o qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden hacer el público para ayudarnos porque, como ha sido mencionado, los del pueblo son dueños de estos museos. Estos museos pertenecen al pueblo, a los pueblos. O sea, es tu museo, sus museos. Entonces pedimos por sus ayudas. Necesitamos ayuda en estos momentos como nunca. Entonces, gracias por considerarnos. Muchas gracias, Jeff. Y Mauricio, en esta ya última parte de nuestro conversatorio, te recuerdo la pregunta, el antes y el después de los museos en esta época de pandemia, pero también considera la pregunta del maestro Molina en el sentido de, ¿se ha visto la posibilidad de obtener ingresos a través de las redes sociales como Facebook y YouTube? Y de ser así, ¿qué beneficios ofrecerían a su audiencia en la modalidad virtual y presencial? Perdón, sí. Claro que sí, el ingeniero Isaac Molina es una persona muy capaz, muy inteligente. No lo hemos considerado aún, pero si él lo está planteando de esta manera, creo que es una gran idea de ver la forma de alguna figura de recaudar fondos por alguna red social, ¿sí? Y que se vean beneficiado también pues las mismas audiencias de manera virtual. Francamente no lo hemos visto así. Tenemos que ver alguna figura de normatividad dentro del instituto y que nos permita transitar en los términos adecuados, ¿sí? Y bueno, pues ya cerrando también, en las nuevas tecnologías, pues vamos a seguir explorando nuevas formas de llegar a contactarnos de manera virtual con los públicos. Les comento que está
INA TV, a quien agradecemos mucho la participación y el apoyo. Hay un programa muy bonito en el INA que es Contigo en la Distancia, que tiene un nombre muy especial de la canción de Armando Manzanero, que nos permite entrar a coloquios, a conversatorios, a exposiciones virtuales y que también podemos compartir. Tenemos la página del INA, que podemos entrar a museos y hacer recorridos virtuales a zonas arqueológicas en 360 grados. Tenemos la página del museo en Facebook, es Museo de las Culturas del Norte, Paquimé, que es precisamente ahora en el 25 aniversario de la apertura del museo, pues vamos a hacer, bueno, así como este conversatorio de manera virtual, y luego vamos a tener una exposición de la maqueta de Paquimé, que nos está apoyando la Coordinación Nacional de Medios. Es un espectáculo de luces y sonidos en la maqueta ya restaurada del Museo de las Culturas del Norte, que quedó muy bien. Y también, bueno, pues comentarles, tenemos que hacer ejercicios de análisis FODA, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y tenemos que ser más objetivos en nuestros alcances y lo que estamos planteando. Y también esta pandemia pues nos ha enseñado pues para no quedarnos en ese análisis paradigmático, ¿sí? Y tenemos que aceptar los cambios y ser parte del cambio. Tenemos que repensar las ideas y no cambiar los objetivos, sino las estrategias, como lo estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo esta transmisión de manera virtual. Y también nos enseña esta pandemia, tenemos que aprender a sentirnos y a vernos como equipo de trabajo en los centros que estamos nosotros laborando. Yo creo que esa parte es muy importante. Sí, todo es virtual, pero tenemos que sentirnos como parte de un equipo de trabajo. Esta pandemia nos enseña para volver a hacer camino y explorar nuevos senderos. Como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás, ya sabemos la canción, pero sí es importante explorar nuevos caminos y experimentar nuevos senderos. Y esta pandemia también nos está enseñando, pues, para ver de qué estamos hechos, ¿no? Sí, para ver de qué estamos hechos en los términos de organización, de administración, de exploración, de vínculos con la comunidad, de exploración de las nuevas tecnologías y de trabajar con nuevas formas y hacer comunidad. Esa parte es fundamental para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Y nada más, si me permiten, Liliana, Mercedes, la intervención de ustedes en esta pregunta por parte del auditorio. ¿Han considerado obtener ingresos a través de las redes sociales como Facebook y YouTube? Y de ser así, ¿qué beneficios ofrecerían a su audiencia en la modalidad virtual y en la presencial? ¿Quién empieza? ¿Liliana? Gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues mira, como comentábamos anteriormente, los retos continúan, efectivamente. Yo me permito comunicarles a la audiencia que tanto las actividades que se ofrecen en el MUREF como el acceso mismo al museo son gratuitos. Los recursos que obtenemos nosotros actualmente es a través del gobierno federal, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Patronato Amigos del MUREF. El talón de Aquiles de todos los museos, incluyendo los centros de esparcimiento, como comentaba Romney, bibliotecas, zoológicos, el talón de Aquiles son los recursos humanos y los recursos económicos. Nos detienen en este aspecto estos recursos, pero seguiremos vivos y buscando la manera de permanecer y crecer. Viendo la presentación de Mercedes, nos queda una gran tarea de buscar estas nuevas aplicaciones como Instagram, como Twitter, como TikTok, para poder llegar a un público que ahora, perdón, por las edades y por estos avances tecnológicos,
ese es un público al que tenemos que llegar, son los niños, son los adolescentes que queremos que se transformen a través del disfrute de nuestros museos. Y contestando la pregunta que hacía Isaac, nosotros realmente no hemos visto obtener recursos a través de estos medios, pero como digo, pues tenemos esta tarea, ¿no? Esta tarea de irnos actualizando, de irnos innovando en estas nuevas aplicaciones, en esta nueva obtención de recursos. Y pues bueno, Isaac, esperemos que el año que entra, o en el 30 aniversario de Paquimé, o en el Día Internacional de los Museos, cuando tengamos oportunidad de vernos entre colegas nuevamente, podamos darte una respuesta, al menos de que estamos en trámite, ¿no? Estamos haciendo la gestión para obtener recursos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Tenemos esa tarea. Muchas gracias por la pregunta, por la intervención. Y pues bueno, Mercedes. Adelante. Ay. ¿Verdad? ¿Ahí me oyen? Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, nosotros sí, pero tenemos un punto muy importante que es el administrativo. Como parte de siendo un museo público, los procesos para la autorización de conceptos tienen que venir con un trámite específico y autorizado por una serie de organismos que nos permiten tener esa uso de cuotas. Ahorita las que tenemos autorizadas pues son presenciales. Estamos ya, solicitamos la autorización para convertir todo en virtual y estamos entonces trabajando en ese camino. Quizá tengamos que hacer, tenemos muchas ideas, pero tenemos que hacer como un análisis profundo de este tipo de autorizaciones que nos puedan dar, porque sí tenemos una limitante a nivel administrativo. Sin embargo, no es algo que no esté como mencionaba Liliana, ya lo tenemos ahí, estamos tramitándolo y esperamos que muy pronto nos lo acepten para ir, pues obviamente incrementando la oferta, por supuesto, para que puedan bajar contenidos de guías, puedan tener mayores visitas virtuales incluso, pero visita física, me refiero al museo, desde sus propias, desde sus salones, pues, y que nosotros como personal del museo vayamos visitando con ellos a nivel pues, con este tipo de plataformas. Pero bueno, eso es un reto porque por un lado necesitamos la infraestructura y por otro lado necesitamos la aprobación administrativa. Entonces nosotros sí estamos incursionando hacia eso, no específicamente en redes sociales, porque las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora próximamente TikTok, ahí les vamos a pedir que nos busquen por ahí. Esas son gratuitas, ahí tenemos mucha cantidad de información que les puede ser muy útil a profesores y demás. Y bueno, por supuesto que pueden acercarse a nosotros porque a lo mejor tienen algunas ideas específicas que también nosotros podamos en un momento colaborar con toda la labor docente. Entonces, nosotros íbamos por ese camino, pero hay cosas que sortear administrativas que pues ni modo, esa es la parte de la cuestión pública que de repente nos meten freno en algunas cosas, pero hay que solucionarlo y seguramente lo podremos hacer muy pronto, porque pues la idea es poder hacer una generación de recurso ahora combinado, ¿no? Mixto, tanto lo presencial como lo virtual. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si tengan una última intervención, una última participación, una última situación de compartir para ya cerrar este conversatorio. Adelante, Mauricio. Pues no me queda más que agradecerte, Sandra, por ser excelente moderadora. Mercedes Jiménez, encantado. Liliana, muchas gracias por habernos acompañado. Jeff, muy agradecido siempre. Estamos muy hermanados en muchos sentidos, en temas culturales. Gracias por haber participado y agradecerle desde luego a INA TV, que ha estado muy al pendiente de nosotros, a Jorge Carrera Robles, a Laura Quiñones de la Administración de Centro INA, a Adrián Lozano, que ha jugado un papel importante en este enlace, al ingeniero Oscar Ceballos de Centro INA y a Pepe Fierro, que ha hecho unos diseños bien interesantes en estos 25 aniversarios. Y de Paquimé, un agradecimiento especial a mi asistente Ume Sosaya y Adrián Pérez. Muchas gracias
mis compañeros de trabajo y a todo el equipo de Paquimé, porque juntos estamos haciendo esta gran labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Liliana, ¿querías intervenir? Bueno, sí, no, meramente mi intervención era un poco lo que se refería a Mauricio, agradecer a todo el personal del Centro INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Mercedes, al director Romney, a Mauricio, a los colegas. Sandra, muchísimas gracias por tu intervención, muy acertadas, las preguntas. Y pues bueno, agradecer, compartirles que estamos trabajando, que pronto abrimos. Estamos esperando únicamente ya las cuestiones de señalética que nos permitan referirles al público que se comporten de la manera en que se nos es especificado respecto a la distancia, a la higiene, al uso de gel, etcétera. Y pues decirles que el museo nos espera. Como bien comentaba el director Romney, nosotros nos hacemos de la comunidad. Entonces, aprovechar esta instancia para invitarlos a que los museos van a estar seguros cuando reabramos, a que somos un lugar de esparcimiento y seguimos ofreciendo y trabajando para fomentar, divulgar el patrimonio cultural y entretener a las familias en actividades culturales que fomenten pues también la regeneración o la cohesión del tejido social de la ciudad en que estamos los museos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los directores, gracias por compartir, gracias por crearnos una nueva necesidad y por dejarnos la tarea de seguir trabajando. Muchas gracias. Yo también quisiera decir algo. Adelante. Sandra, pues muchísimas gracias de veras por la invitación. Les mando todo mi cariño y de verdad mis saludos a todos. Sé que tengo grandes amigos allá, empezando por Mau. Muchas gracias de verdad, y Liliana, por la oportunidad de compartir con ustedes. Jeffrey, por supuesto, compartir algunas experiencias que siempre nos enriquecen. Y yo quisiera también que este fuera como el primer paso para que podamos hacer una colaboración también entre nuestros museos. No importa, ahora sí, que unos seamos más de historia, otros más de historia natural en relación a la parte de que nos toca a nosotros, o de arqueología, o museos de sitio. Creo que tenemos muchas cosas que compartir, tenemos muchos puntos en común, y este tipo de colaboraciones es siempre en beneficio de nuestros públicos. Así que yo estaría encantada de poder colaborar con ustedes en algo que se les ocurra. Cualquier tipo de locura, estamos dispuestos a desarrollarla. Me encanta siempre, ustedes saben, tener contacto con otros museos, porque eso definitivamente enriquece a nuestros equipos y enriquece, por supuesto, a nuestra comunidad, a nuestros visitantes. Así que mil gracias, y de verdad me dio un enorme placer estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por la consideración. Y gracias, Sandra, por las preguntas que estuvieron magníficas. Gracias. Muchísimas gracias a Ina por permitirnos compartir esta tarde con ustedes. Gracias, Mauricio, por la invitación, por permitir reafirmar en estas conversaciones, en estas charlas, que los museos son espacios de sensibilización, son espacios de educación, son inspiradores para las vocaciones, son espacios que se viven con los 5 sentidos, pero también que emocionan, porque los museos son un bálsamo para el alma. Nos recuerdan, como ustedes lo comentaron, de dónde venimos, pero también lo que somos y hacia dónde vamos. Así que de nueva cuenta, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Centro INA Chihuahua, por supuesto un abrazo enorme al Museo de las Culturas del Norte en este 25 aniversario y en esta necesidad que tenemos de vincularnos, de reunirnos, de compartir, y en este espacio pues decir que el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes está presente. Gracias a quienes estuvieron presentes en esta transmisión, a los comentarios del ingeniero Isaac Molina, a los comentarios que tenemos por ahí de Humberto Leal Valenzuela, y a todos ustedes por estar presentes, y porque con su trabajo todavía sabemos
que hay esperanza para muchas cosas. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Adrián Lozano y Oscar Ceballo, de INA en su centro de comunicación. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias, felicidades al museo, Mauricio. Gracias Mucho a ustedes. éxito, que siga. Muchas felicidades. Gracias, felicidades. Saludos, Gaby. Bye. Felicidades. Gracias, bye bye. Gracias. Eso a todo.